Hola, soy tuyo curioso y sé que tienes muchas preguntas sobre qué está pasando con la democracia de nuestro país y del mundo en estos tiempos de pandemia. Es por esto que te invito a que me acompañes a ver esta historia. Hola Sara, ¿cuánto tiempo sin vernos? Uy, Camilo, sí, mucho. Toda la pandemia. Los países y las personas no aguantan más. Sí, ya estamos cansados de toda esta situación, pero menos mal ya podemos volver a la universidad, ¿cierto? Sí, tienes razón. Camilo, hablando de esto, te pregunto, ¿no crees que las democracias del mundo y la nuestra se han visto afectadas por la pandemia? Claro, Sara, creo que el modelo de la democracia ha sido uno de los más golpeados por esta pandemia, debido a que esto ha generado una actuación inmediata por parte de los gobiernos en donde ellos están apelando al estado de emergencia, el cual es un proceso que está atentando contra la democracia en la medida de que las soluciones que ellos están tomando se hacen sin debates ni conversaciones previas, sino que el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, lo está haciendo todo. Y esto lleva a que muchos nos estamos sintiendo descontentos por dichas medidas y hasta podamos perder unas libertades y el derecho a estar presente en dichas decisiones. Total, pero ¿sabes qué se me ocurre? Que podemos llamar a nuestras amigas que están otra vez en sus países y les preguntamos que cómo están las cosas por allá. No. Listo, llamémoslas. Hola chicas, ¿cómo han estado? Hola Sara, por acá en Australia todo súper bien. Hola Mandy, Sun y Mariana están también en la llamada, desde Corea del Sur y Brasil. Hola chicos, tiempos sin vernos. Ojalá pudiéramos estar juntos en la U. Total chicas, me encontré con Camilo en la universidad y estábamos hablando sobre todos los efectos que ha causado la pandemia en las democracias y nos acordamos de que ustedes regresaron a sus países. ¿Qué tal han estado las cosas por allá? Acá hay 3 niveles de distanciamiento social. Al comienzo no se hacía mucho ya que no todos estábamos muy bien informados, pero las autoridades sanitarias impusieron hace unas semanas unas nuevas medidas bajo el nivel 2 ya que se avecinan las festividades. En Brasil podríamos decir que la pandemia empezó mucho después que en el resto del mundo. En los primeros meses ignoramos el virus que estaba cobrando la vida de miles de personas alrededor del mundo. Uy, no amigos, acá en Australia pasa todo lo contrario, pero solo en ciertas zonas. Por ejemplo, las ciudades con contagiados son las que están casi que completamente aisladas de las que tienen cero contagios. En mi ciudad hemos contado con la suerte de que no ha habido ningún caso y estamos viviendo normalmente. Niñas, ¿y qué medidas se están tomando en sus países? Acá en Corea del Sur se nos prohibieron las reuniones bajo un techo de más de 50 personas. Hace unas pocas semanas las autoridades relajaron las restricciones ante el descenso de casos, permitiendo a los locales nocturnos volver y que haya público en los eventos deportivos. Las infecciones diarias cayeron en gran medida por debajo de 100 en las últimas 2 semanas, lejos de 440 que se registraron durante agosto, lo que provocó la restricción de reuniones y algunos negocios. Las actividades de alto riesgo como las ventas puerta a puerta y las pequeñas reuniones religiosas siguen estando prohibidas. Nosotros continuamos trabajando normal, e incluso haciendo encuentros y aglomeraciones. Nuestro presidente afirmaba que se trataba tan solo de una gripa y que no podíamos detener la economía. Esto tuvo consecuencias fatales, por lo que ahora somos uno de los países más afectados en materia de contagios y muertes en todo el mundo y el primero en la región. Con respecto a la cuarentena, desde el inicio hubo desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales sobre qué medidas establecer. Las cuarentenas nunca fueron obligatorias y hubo dificultad para imponerlas en las favelas, que son los lugares más pobres y con gran cantidad de personas. Yo creo que he sido la única entre nosotros que ha contado con la suerte de no experimentar lo que ustedes están viviendo, pero tengo varios amigos que viven en otras zonas de mi país que sí tienen contagiados. Para ellos las reuniones entre personas son limitadas, tanto en interiores como al aire libre, a 2 personas solamente, a excepción de las personas que viven en el mismo hogar, los funerales que son máximo de 10 personas, en las bodas que son máximo de 5 personas. Y únicamente se puede salir a comprar lo que se necesita, alimentos y suministros necesarios, necesidades médicas o de atención médica. Pero las medidas poco a poco han ido disminuyendo, ya son más flexibles e incluso el país está planteándose la posibilidad de volver a abrir las fronteras.
qué mal eso. Acá en Colombia durante la gestión del coronavirus hemos visto vulnerados algunos derechos, como por ejemplo que las protestas estuvieron prohibidas durante un tiempo, además que se vieron vulnerados algunos derechos civiles y que esto en última afecta la confianza en las propias instituciones democráticas. Además, el no poder salir o restringir la movilidad hasta llegar al punto de cierre de fronteras afecta directamente la libertad, y no solo eso, sino también la dignidad humana, pues para mucho y en especial para el contexto colombiano muchas personas viven del diario vivir, por lo que cada día tienen que salir a rebuscarse la comida y el dinero para poder salir adelante, y sin poder hacerlo su libertad, su dignidad humana y su trabajo se ven vulnerados. Además, no se puede dejar hablar de la crisis en la salud pública, ya sea con los mismos trabajadores y las personas enfermas, que esto ha generado una crisis también en el sistema de la salud, y si seguimos así puede que hasta ese derecho a la salud se pueda ver afectado gravemente. ¿Ha pasado algo así en sus países? En mis clases de la universidad hemos aprendido sobre los derechos de las 3 generaciones. En este caso creo que el derecho de la primera generación, que protege el principio moral de la libertad, la movilidad y entre otros, se ve afectado en todos los lugares del mundo. Al igual la segunda generación de derechos, los económicos y sociales, se ven vulnerados, ya que al imponer el cierre de comercios, las personas no tienen cómo generar ingresos para su subsistencia. No se protege el principio de igualdad material, ya que muchas personas necesitan salir a las calles para poder hacer sus ventas del día y llevar algo de comida a sus casas. Bueno, chicas, sabemos que tienen cosas por hacer, entonces las dejamos. Después seguimos hablando. Chao. ¡Chao! Hola Camilo, ¿estás en la universidad? Es que necesito un favor y quisiera que habláramos. Estoy en la cafetería. Hola Pablo, sí, estoy aquí en la universidad con Sara. Ya vamos. Sara, hablé con Pablo y necesita que vayamos a la cafetería. Vamos. Listo, vamos. Muchachos, hola, necesito que me ayuden y me den su opinión acerca de la respuesta que le di a esta pregunta. ¿A cuál pregunta? ¿Qué papel han jugado las protestas sociales durante la pandemia? Pues yo respondí, las protestas sociales a lo largo de la historia han marcado sociedades tanto positiva como negativamente. Lo que sucede en este contexto es relativamente difícil sacar una posición ya sea a favor o en contra, porque todos pensamos distinto y todos no estamos en las mismas condiciones de los demás. Entonces es ahí donde empiezan a surgir las protestas sociales, en el cual para un grupo determinado de personas no están de acuerdo con alguna medida gubernamental o que quieren algún apoyo del gobierno para suplir sus necesidades. Quiero poner un ejemplo de una situación reciente, pues digamos lo que pasó en Colombia con lo de la Minga. Después de todo el recorrido que hicieron, no llegaron a nada con el gobierno, puesto que no hubo diálogo, y con respecto al tema del COVID-19 se incrementaron días después los casos en Bogotá, ya que se creía que muchas de las personas que están en la protesta tenían el virus, además de que no había los suficientes protocolos de bioseguridad para controlar esta situación. Las protestas sociales tienen su lado positivo, y es que pueden crear reacciones al gobierno para tomar alguna decisión a su favor, pero no todas están de acuerdo con las peticiones que los protestantes hagan. Entonces básicamente un tema muy complejo de tomar alguna posición. No obstante, solo les puedo decir que una protesta puede generar un impacto positivo o un impacto negativo para la sociedad con respecto a alguna decisión política gubernamental, pero siempre habrá más riesgo de aumentar los casos del virus, y esto sí o sí tiene un impacto negativo en la salud de ellos mismos y de los demás ciudadanos. No sé qué piensan de esto. Pablo piensa lo mismo. Lo positivo de las protestas es que son un mecanismo capaz de marcar un cambio, ya que las personas se dan cuenta de que no están solas, y además las protestas proporcionan esa voz que quiere ser escuchada y representa a los grupos minoritarios. Listo muchachos, gracias. Ve, y ya que estamos hablando sobre la pandemia, ¿ustedes piensan que la democracia juega un papel positivo a la hora de enfrentar los efectos de la pandemia? Camilo, casualmente en estos días leí un artículo en el que decían que la democracia parecía ser la mejor vacuna para afrontar la pandemia, ya que históricamente las democracias experimentan tasas de mortalidad más bajas por enfermedades epidémicas en comparación con los no democráticos. Pienso que este resultado puede estar relacionado con que la democracia intenta integrar al mayor número de personas para tomar las decisiones y pues así buscar el bien del pueblo. Aunque haya democracias en el mundo como la nuestra, que aún son precarias, logran brindar una mejor gestión para enfrentar la pandemia, ya que en un gobierno democrático tenemos más derechos y libertades, sin mencionar que tenemos mayor alcance a lo que pasa en el país, gracias a que la oposición y la prensa son libres para denunciar y así conocer de forma actual y sin engaños la situación día a día del país.
También pienso que en una democracia, al velar por la libertad y por el bienestar de los ciudadanos, se desarrollan estrategias para brindar esa sensación de seguridad, donde los ciudadanos no se sientan desamparados y que salgan de esta situación lo menos afectado posible. Como en el caso de Colombia, que ha tenido que mejorar la infraestructura y todo lo relacionado con la salud para procurar a todos los ciudadanos la adecuada atención, no solo para los enfermos de COVID, sino los demás enfermos que necesitan ser atendidos. También, al permitir la libre economía, el gobierno puede ser más flexible en consideración con las empresas en peligro de quiebra, permitiéndoles buscar la estabilidad en estos tiempos de pandemia, por lo que yo creo que la democracia juega un papel fundamental para afrontar una crisis como la que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, vivir en una democracia nos brinda mucha más libertad y participación en las decisiones de cada país. Además, este modelo genera que en estados de emergencia como este todo sea mucho más claro y veraz y que al final no nos escondan información y no sentir una incertidumbre frente a lo que puede pasar o no. Yo pensaría que en estos momentos lo que más nos favorece es no polarizar tanto el país, ya que como ustedes ya han comentado, es una democracia en donde tenemos libertad de expresión para cualquier decisión que se tome. Entonces yo pienso que detrás de una democracia habrá libertad de opinión y entre más polaridad esté un país, más diferencias va a haber. Y eso fácilmente podría ser parte de lo que este año ha sucedido con respecto a las protestas y a las manifestaciones. Y es entonces esto lo que no nos favorece en cuanto a la situación que estamos viviendo, que es una pandemia. Sí, lo que ustedes dicen es verdad. Pero, ahí ¿saben qué? Se está haciendo tarde, mejor vámonos para las casas y nos cuidamos. ¡Chao! Si te quedó clara la duda, si me preguntas a mí, es claro entonces que el COVID-19 trae consigo muchos desafíos imprevistos, no solo en materia social y económica, sino también con relación a la protección y garantía tanto de los derechos civiles como de los económicos, sociales y culturales. No obstante, como ciudadanos debemos ser vigilantes frente a los posibles riesgos que generan los poderes de excepción por su propia naturaleza. La vigilancia y la supervisión en estos tiempos son necesarias para evitar los abusos y el aprovechamiento de las medidas excepcionales para restringir innecesariamente derechos, perseguir a la oposición política y malversar fondos estatales.